Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el estrés. Nuestra charla está dirigida para un grupo de obreros o cualquier tipo de personal, y nuestro fin es bajar el estrés de las personas, más que nada el estrés laboral. Bueno, una estadística que se realizó acá en Argentina, que realizó el diario La Nación, a cargo del doctor de Rosas, dice que 3 de cada 10 personas tiene agotamiento físico, 4 de cada 10 sufre de estrés continuo y 2 de cada 10 tiene depresión. Y del total de los entrevistados, el 37% alguna vez en su vida sufrió de estrés crónico. Bueno, entonces todas las organizaciones tienen que tener en cuenta que el estrés también puede ser una de las bajas, como los accidentes. ¿Qué es el estrés propiamente dicho? Según el doctor Sheikh, pilotomeo canadiense, que es un experto en estrés, en psicología, nos explica que el estrés es un proceso físico-químico o emocional, producto de una tensión, que esto nos puede derivar a una enfermedad física. Él lo divide al estrés en 3 etapas. La primera etapa es cuando es el alerta, cuando estamos enfrente de un estresor o un problema. El cuerpo se prepara para atacar o para darse a la fuga del estresor. En este caso, el cuerpo cuando se prepara para enfrentarlo al problema, digamos, las glándulas endócrinas comienzan a liberar hormonas. El aparato, el corazón comienza con latidos más fuertes, más rápidos, digamos. El nivel de azúcar en la sangre aumenta también la transpiración, también el nivel de azúcar en la sangre. También tenemos una digestión mucho más lenta y los pupila se dilatan. Esto sería la primera etapa cuando estamos frente de un estresor. La segunda etapa es cuando el cuerpo se prepara para reparar todo ese daño que causó el estresor y volver a la homeostasis que tenía antes el cuerpo. Esa es la segunda etapa. En la tercera etapa es mucho más complicado si seguimos con esta etapa por el hecho de que si el estresor continúa, el cuerpo no puede estar todo el tiempo tratando de reparar esos daños. Por eso es que después llegamos a una diabetes, por ejemplo, o a problemas cardíacos, porque el cuerpo sufre un agotamiento si estamos todo el tiempo frente a este estresor. Y nos puede derivar a una enfermedad crónica o hasta, en casos más graves, la muerte. Bueno, yo voy a explicar el proceso fisiológico del estrés. Bueno, a grandes rasgos, nuestra corteza cerebral está formada por una glándula que se llama hipotálamo, que esta a la vez controla la hipófisis. La hipófisis es la encargada de producir distintas hormonas. Las primeras hormonas que surgen en la primera etapa del estrés se llaman adrenalina, y las que se repercuten en el cuerpo noradrenalina. Bueno, entonces la hipófisis emite estas hormonas que a la vez estimulan las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que controlan todo el cuerpo, todas las funciones del cuerpo. Entonces, estas glándulas se encuentran activamente produciendo corticoides, que son los estimulantes de las distintas órganos del cuerpo. Y entre los resultados de esta activación tenemos presión sanguínea alta, el metabolismo lento, y se pueden producir úlceras, estreñimiento, fatiga, insomnio y distintos procesos psíquicos como fobias, ataques de pánico, etc. Bueno, entonces los estresores son cualquier tipo de reacción que hace el cuerpo ponerlo en alerta. Pero el estrés no es del todo malo, sino que hay 2 tipos de estrés. Hay 2 tipos de estrés. El estrés, por un lado, bueno, que se lo denomina eustrés, y el estrés malo, que es el diestrés. El eustrés, para explicarlo en un ejemplo, es, por ejemplo, cuando es algo positivo, por ejemplo, frente a este examen justamente de estar acá, uno siempre, por más que tenga los conocimientos, siempre tiene un cierto nerviosismo.
sabiendo que esto es positivo y un montón de cosas más, pero siempre tenemos un cierto nerviosismo. A ese nerviosismo lo denominamos estrés. Que luego que pasa ya esto de estar acá adelante, nos sentamos y volvemos a la homeostasis. Ese sería el eustrés. Y el diestrés es cuando, es en cambio mucho más complicado, porque es cuando, por ejemplo, en un trabajo que nos dicen que tenemos que tener cierta productividad, no llegamos, desde arriba viene una orden que sí o sí tenemos que tener esta productividad. Es un esfuerzo físico que estamos haciendo, es un sobreesfuerzo, digamos así. A ese esfuerzo se lo denomina diestrés. Es algo que podríamos llegar, pero tenemos un esfuerzo físico, psicológico, muchísima presión. Ese sería el diestrés. Esto siempre viene acompañado de un desorden fisiológico, como puede ser la hiperactividad, acortamientos musculares, envejecimiento precoz, etc. Y bueno, esos son los dos tipos. Entonces vamos a definir qué es el estrés laboral. Es cuando una persona, un trabajador, se siente siempre sobreexigido. Es cuando no puede equilibrar todas las demandas que le da el trabajo. Entonces tiene como resultados uno de los síntomas que se llama burnout. Burnout es una palabra en inglés que significa quemamiento, agotamiento, y alude al desgaste físico mental. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cuándo una persona está estresada? Bueno, vamos a repartir estos test y a medida que seguimos la charla ustedes van a seguir completándolo, que es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es tachar la respuesta correcta, marcar la respuesta correcta y después sumar el puntaje. Estos test son los más utilizados por psicólogos para saber si los trabajadores están estresados. Bueno, esto es anónimo, no tienen que entregármelo, es para que cada uno evalúe su situación.